Gobernador con el presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Sí? Esteban, querido, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gustazo. Sí, es como decías vos, una cuestión que se conoció hoy, se anunció hoy y tiene doble lectura. Por un lado lo vamos a comentar después, de cómo impacta esto en el bolsillo, en el día a día de los pasajeros, de los usuarios, pero tiene una lectura centralmente política, y es que el Estado Nacional decidió recortar un fondo que lo que hacía era girar plata para subsidios del transporte en el interior, que no se puede eliminar esta lectura de lo que es la disputa entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores o los legisladores que responden a los gobernadores y las provincias por la disputa en torno a la ley de ómnibus que se frustró. Bueno, en ese contexto, lo que hizo el gobierno fue decidir recortar este fondo, que son algo así como 100.000 millones de pesos por año, según se estima, que le dice: yo no te voy a girar más fondos para subsidios en el transporte. ¿Qué va a pasar en este contexto? Las provincias van a decidir o bien buscar recursos propios para subsidiar y mantener la tarifa, o que el servicio de transporte se reduzca, o bien haya un impacto en el boleto, en la tarifa que le cobran los usuarios, que esa es la consecuencia negativa de esta decisión del gobierno, que lo que busca es eliminar este fondo, mantener esos recursos, y si no prosperó la ley ómnibus y su paquete fiscal, buscar otros mecanismos para llegar a la meta de déficit cero, que es lo que se planteó para este año. Vamos por parte. La ley ómnibus no va más. No va más. No va más, ya lo dijo Milei, lo dijo el presidente del Bloque La Libertad Avanza, no va más, ¿sí? Es decir, habrá medidas, proyectos distintos por parte, pero la ley ómnibus como que se concibió, sí, no va más, sí, quedó reducida a un caballo y a 4 personas alrededor. De ómnibus no quedó absolutamente nada, ¿sí? Por lo tanto, esta situación es una decisión política del gobierno federal, ¿sí? De dejar de enviarle dinero a las provincias. Milei está enojadísimo básicamente con 3 gobernadores, pero uno es el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Las transferencias discrecionales a las provincias se van a reducir un 98%. No hay más plata. ¿Es legal? Sí, es legal. Y básicamente se van a reducir más de 100.000 millones de pesos que se enviaba para subsidiar al transporte al interior. Técnicamente son 102.000 millones. La discusión política es esta, básicamente. Ahora, los platos rotos, ¿quién los pagan? ¿Los pagan los usuarios, que van a tener que pagar más cara la tarifa? ¿O el gobierno, por ejemplo, de Córdoba, se va a hacer cargo del subsidio para que los pasajeros cordobeses, en este caso, sí, no tengan que pagar más caro el transporte en el colectivo, por ejemplo? Claro, y de hecho hay algunos empresarios o representantes de Cámara del sector que ya están advirtiendo que, de no continuarse con esta medida, la tarifa podría irse a 1.000 pesos o más, eso de acuerdo a la estimación que cada uno puede realizar, donde también influye mucho las distancias, la cantidad de usuarios, la densidad de población, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con los costos, pero es como vos estabas planteándolo: caída la ley ómnibus y la negociación con las provincias, el ministro Caputo ya lo había planteado incluso antes de que se cayera la votación en el Congreso, que de no prosperar ya había revisado partidas que tenían que ver con giros que el Estado Nacional transfería a las provincias, discrecionales como os comentaban, y otros como estos fondos, en su camino al déficit cero. Bueno, poco tiempo después de caída esta ley y de todas las acusaciones cruzadas entre la oposición dialoguista y el gobierno, el Ejecutivo, se anuncia esta medida que tiene una mirada fiscal macro, pero que después, como decía vos, se traslada eventualmente. Hay que ver cómo reaccionan las provincias en un deterioro del servicio o un impacto en el boleto, que va a nuevamente tener una brecha cuando uno compara lo que ocurre en el AMBA con los valores que van a tener el interior. Sí, recordemos que esto no afecta al transporte en el área metropolitana, es decir, en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires conurbano va a seguir la tarifa, el cuadro tarifario, del mismo modo, el anunciado a partir del lunes, ¿sí? Esteban, querido, gracias, hermano, gracias por tu tiempo y por tu descripción. Ya seguimos. A ver, el Tour Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Calle